Muy buenas tardes, nos volvemos a reencontrar en el año 2018 con Salud 10 Televisión y les agradecemos toda la permanencia que han estado con nosotros durante los 2 años anteriores y esperamos tenerlo durante todo el 18 con información y prevención en temas de salud. Muy contentos de estar nuevamente en la pantalla, estamos tratando de implementar cambios, esto de que van a ver en mi micro, les pedimos que nos manden temas que les interese, preguntas sencillas. Tema, pregunta, nosotros contestamos, si no lo sabemos lo averiguamos o traemos gente capacitada. La idea es que esto sea mucho más activo entre ustedes y nosotros. Más dinámico, y ahí ustedes van a ver la dirección de nuestro mail para que nos puedan hacer preguntas constantemente, y si no, cuando subimos en las páginas de Facebook, subimos el programa, también lo pueden hacer a través de ahí o de YouTube, nuestro canal de YouTube, que es donde aparecen semana a semana y ustedes pueden ver todos los programas que han pasado de acá hasta el número 1, que fue el primero que realizamos. También esto de que gente que quiera venir a contarnos su experiencia con la recuperación de alguna patología, de algún accidente que tuvieron y que pueden contar una manera de prevención, comuníquense. Estamos abiertos para todas esas inquietudes. Bueno, el programa de hoy, aquí vamos a empezar, tuvimos una nota muy interesante nuevamente con el doctor Capelli, que siempre empezamos hablando de salud y terminamos hablando un poco de la vida. Y en este caso hablamos de cómo ha ido evolucionando la prevención. Él ya tiene más de 40 años de médico y ha tenido una amplia repercusión a nivel social, donde ha pasado mucha historia de la medicina en estos 40 y pico de años. Y bueno, él ve también cómo ha evolucionado y la importancia que tienen las mujeres que nos ganan a nosotros en el tema de prevención. Y eso que charlaron solo, yo ni escuché lo que dijeron, pero sé que cuando salieron dijeron que nos habían defendido a las mujeres, así que ha aumentado el caudal de las televidentes. Están mandando y ahora estamos un poco asustados. Bien, también una nota con la doctora Añorga donde hablamos del trastorno del sueño. Nos pidieron esta nota, realmente los roncadores, la gente que duerme mal, ronca, tiene apneas y realmente que se podría llegar a solucionar. Eso es lo bueno de la nota, saber que hay una forma de controlarlo. Bueno, Marcela, ¿y usted de qué habló? Ya empezamos con su microdieta. Sí, yo voy a empezar con preguntas y respuestas, pero el tema de hoy principalmente me hago eco de una gran cantidad de información que han brindado gente de la televisión, llamémosle así, que han hecho dietas que le dio a alguien con jugos mágicos, batidos mágicos, sacar las harinas de la alimentación, dando consejos de metformina en programas de almuerzo muy conocidos, y realmente nos horroriza a los que nos dedicamos a esto que cualquiera, no que nosotros sepamos más, sino que cualquiera puede hablar. Exacto. Hablar de metformina. Sí, es que es una droga que se usa muy específicamente y que debe tener un aval médico para hablar. Entonces me voy a referir a este tema. Bueno, yo hice unos breves minutos de patología urológica infantil para que tengan en cuenta aquellos padres de qué patología puede estar afectados sus chicos y de su resolución tanto médica como quirúrgica en caso de ser necesario. Bien, empezamos con el programa. Empezamos. Hoy vamos a encontrarnos nuevamente con el doctor Edgardo Capelli. Tuvimos una nota el año pasado que realmente repercutió mucho. Hablamos de muchos temas, no solamente médicos, sino un poco de lo cotidiano que vivimos en nuestro medio, en nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la prevención en la salud, de cómo ha ido evolucionando la prevención al pasar los años y cómo hoy la gente está tomando esa información con mucha más importancia de lo que se le daba antiguamente, y no solamente la gente, sino también a veces empresas de obras sociales, de prepaz, que estimulan a que la gente realmente tenga unos controles habituales para evitar el día de mañana males mayores o tener patologías que hoy en día se pueden llegar a prevenir. Edgardo es cardiólogo y, como ustedes saben, hay muchas patologías dentro de la cardiología que son muy prevenibles, o previsibles, mejor dicho, como la hipertensión, como problemas cardíacos en general. Entonces, bueno, a ver, él tiene una amplia experiencia también dentro de la sociedad y quiero ver su punto de vista de cómo ha evolucionado esta prevención en todo el pasar de su carrera. Yo le doy gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, después de esta introducción, que la estuvimos hablando un poco también fuera de cámara,
Vos hace ya más de 30 años que sos médico, cardiólogo en nuestro medio, no quise decir más de 30. Y has tenido... Cumplí 47 el 22 de diciembre. Así que bueno, la experiencia ha sido amplia en nuestra sociedad y vos has visto de todo, desde que la gente ya iba con el chasis y el motor roto del consultorio, hasta ahora que la gente viene a hacerse la BTV. Así es. Yo te diría que si bien hace 47 años que me recibí, uno está en contacto con la medicina desde antes, es decir, en nuestras épocas de estudiante íbamos al policlínico ya desde cuarto año, así que te diría 50 años de observar la evolución de la salud en nuestra población. Y yo te decía que una de las cosas que más me llama la atención en el consultorio es ver la cantidad de pacientes, sobre todo de mujeres. Las mujeres son líderes en esta sociedad y cuidarse. Hay que cuidarse, y más en el siglo XXI. Y yo te diría que desde fines del último tercio del siglo XX en adelante, las mujeres han tomado un liderazgo en todos los aspectos. Yo pienso la cantidad de compañeras mujeres que tenía cuando empecé a estudiar medicina en el año 66, que serían 7 u 8, y éramos 2000 los que nos presentamos. Y ahora, en todas las facultades de Derecho de la Argentina, y creo que del mundo, son más las mujeres que estudian que los hombres. Pero a mí lo que me llama la atención es que yo veo ahora mujeres que tienen más de 75, 80, 85, y me dicen, doctor, me vengo a hacer un electro porque me voy a Tailandia, me voy a la India, me voy a Vietnam. Y yo le digo, sí, me voy. Sí. Tienen una garra, tienen una salud, tienen proyectos, tienen ganas de vivir. Y viven más que los otros, Viven más que los hombres. 10 años más que nosotros viven, sí. Yo creo que genética y biológicamente son más fuertes, pero que además tienen una personalidad indomable, no se entregan. Sí. Es decir, probablemente la maternidad las prepare para la adversidad, y tienen una actitud propositiva muy importante. Es decir, uno las ve que muchas veces se han quedado solas, y al contrario de lo que pasa con el hombre, que cuando el hombre se queda solo es como que se derrumba, sobre todo estoy hablando del hombre por encima de los 70, del hombre mayor, ¿no? Las mujeres se recuperan y vuelven a tener proyectos. Nada de sexo débil, como se hablaba antiguamente, el sexo débil de la mujer, nada que ver. O sea, tienen menos fuerza física, pero moral e intelectual no son para nada débiles. Es como decir que hoy muchísimos puestos jerárquicos, políticos, administrativos, hoy las mujeres son líderes. Bueno, pero ya lo vimos con Golda Meir, cuando fue primera ministra de Israel, y con Indira Gandhi de la India, y con Margaret Thatcher, Merkel, lamentablemente, Merkel en Alemania, digo Margaret Thatcher por el tema de Malvinas, ¿no? O Merkel en Alemania, bueno, y tantas mujeres, que yo creo que, bueno, se ha hecho justicia, ¿no? Es decir, veníamos, no sé, por lo menos la gente de mi generación, de un mundo muy machista, y eso ahora se terminó, ¿no? La igualdad está haciendo su efecto, y eso creo que es tan importante porque la mujer tiene exactamente los mismos derechos que tenemos los hombres. Exactamente. Todo, ¿no? Sí. Bueno, entonces te decía que yo veo la actitud que tienen la actitud, pero los miro, las pienso médicamente, sí, ¿no? Entonces son mujeres, que vos ves que tienen 80, 85 años y vos decís, ¿cómo llegaron a esto? Y llegaron porque se cuidaron. Es decir, vos decías muy bien que hace no tantos años la gente iba al médico únicamente cuando sentía algo, esperaba sentir algo porque si no, no iba. Es decir, la gente decía, si me siento bien estoy sano. Sí. Grave error. Si los médicos lo sabemos, grave error. Hay enfermedades como la presión, como la diabetes, como el colesterol, ¿no? Que dan cero síntoma y que el día que dan es tarde. Sí. Otra cosa importante desde el punto de vista cardiovascular es los controles con el odontólogo. Es decir, antes era muy común ver gente sin dientes o con los dientes caídos o que no estaba enfatizada la importancia de la higiene bucal.
Y la periodontitis, que es la inflamación de la encía que sostiene al diente, es una gran causa de infartos. Es decir, el infarto, ¿qué es el infarto? El infarto dice que la gente piensa, con razón, porque a lo mejor no lo hemos explicado debidamente, que el infarto sucede cuando se tapa una arteria por un coágulo, por un trompo. Es cierto, pero hay una historia previa y un paso previo a eso, que es una inflamación de la sangre. Una inflamación de las plaquetas, que son las células de la coagulación, que son las que inician el proceso. Y esas plaquetas se pueden inflamar a punto de partida de una inflamación periodontal, por ejemplo, o de cualquier proceso inflamatorio crónico. Sí. ¿No es cierto? Entonces, a punto de partida de que se perdió el prurito de hablar, de que los médicos hablaran con la gente y le contaran de qué se trata. Yo me acuerdo cuando era chico, estaba Piolín de Macramé, que era un pediatra, que hacía puericultura, que les explicaba por radio a las madres cómo manejar a los chicos. Y durante muchos años el ambiente médico lo criticó, se decía que era por falta de ética, que no correspondía, que lo hacía para ganar plata, cosas. Florencio Cardola, que era profesor titular de pediatría, ¿no? Y estaba casado con una psicóloga que yo creo que fue la que le dijo, vos tenés que hacer esto. Es decir, informar a la gente. Yo siempre les digo en broma, lo que mata no es la humedad, lo que mata es la ignorancia. Exactamente. Ahora, la gente común no tiene por qué saber cómo son las enfermedades ni cómo prevenirlas. Entonces, una de las funciones importantes de los médicos es contarles qué es lo que puede pasar sin asustarlos, pero darles información y saber cómo tienen que cuidarse, qué tienen que comer y cuándo tienen que ir a hacerse un control médico. Ahora, en cuanto a esto, hoy la gente, vos lo debes ver en el consultorio también, que creo que se informa más y pregunta más al médico de cómo es el órgano que le está afectando o que le se puede llegar a estar afectando, cosa que antes había una barrera muy grande entre el médico y el paciente. Hoy ya existe un diálogo mucho más abierto y pide explicación. Lo que sí es malo muchas veces que los pacientes consulten a veces a lo que son las redes sociales o al Google. Yo siempre digo el doctor Sí, Google, claro. que muchas veces mal informa si uno no sabe buscar la información. Exactamente. Entonces, está bien que nosotros debemos explicarle a la gente qué es lo que está pasando, cómo se debe prevenir, cuáles son las patologías que puede llegar a cuidarse y de qué forma, porque esto le puede afectar de tal y tal forma, pero otra cosa es mal informarse. Entonces, nosotros tenemos la obligación de informarlo bien y que no vengan a veces con un diagnóstico de Google. Me ha pasado muchas veces. Vengo porque leí que puede tener un tumor en tal lado. Vienen a tomarte exámenes. Exactamente. Sí, son pocos pacientes, pero hay. A mí me pone bastante de mal humor. No que lo lean, sino que me vengan a dar clase de una cosa que uno le ha dedicado la vida. Pero bueno, hay que armarse de paciencia. Exacto. Y explicarlo. Yo creo que es bueno que la gente sepa o que se dé cuenta que además todos los médicos, o la mayoría de los médicos, nos bajamos del caballo. Yo viví la época donde ir al médico era el médico el que hablaba y si uno le preguntaba qué tenía, dice, cállese la boca, ¿a usted qué le importa? Había que acatar orden. El médico era un tirano, sí. ¿no? Yo creo que muchas veces porque no tenía explicaciones, ¿no? Entonces actuaba por la presencia, en una época... Mi abuelo, que era médico en América, pueblito que está al oeste de la provincia de Buenos Aires, era cirujano, y operaban a domicilio de yaqué, sin guantes, iban en carro a operar. Eso fue en 1907, 1908. Está bien, pasaron 100 años, pero 100 años en la historia del mundo es un chispazo, es un fogonazo. Y lo que ha cambiado todo esto, ¿no? Es decir, sigue habiendo médicos soberbios, sobre todo en las grandes capitales, sí. O tipos que no entienden que es fundamental tener una buena relación con el paciente. Y la tecnología también ha enfriado a muchos colegas, ¿no? En cierta forma la tecnología es como que los distancia a veces al paciente. Sí, porque se olvidan del paciente y se la pasan mirando imágenes. Exacto. Y yo a los residentes siempre les digo, revisen al enfermo, metan mano, toquen, huelan. No es una enfermedad, sino es un paciente. Claro, no, pero no es una imagen. Sí. No es una imagen. ¿No? Hay que hablar con la gente. Aparte lo necesita la gente, pero... necesita la gente a veces que uno lo cura mucho más con la interpretación general de lo que puede llegar a tener que su problema puntual, ¿no? Bueno, hoy hace un rato acabo de ver a tu tío, Alfonso,
que estaba con unos pinchazos en el pecho y entra y me dice, bueno, dice, ya entré y ya me curé, ya se me fueron todos los dolores, ¿no? No tiene nada, ¿no? Y me dice, tengo que ir a verlo a Gustavo también. Bueno, mira, ahora voy a ir a verlo a Gustavo, dice, así que te van a venir a ver. La confianza del paciente con el médico es claro, el pero arma más grande que lo que pasa es que hace 40 años que uno lo conoce, la conozco a él, la conozco a la mujer, lo conozco al hijo, lo conozco. Es decir, hemos tenido una vida en común, pero es decir, yo creo que la relación médico-paciente es más del 50%. Claro, ¿no? Y a lo mejor lo que el paciente no sabe es que uno también se encariña con el paciente, ¿no? Sí. Por eso que, y yo creo que los pacientes no se plantean, cuando dejan de ir a un médico, que el médico se pregunta, ¿por qué me habrá abandonado fulano? ¿Qué habré hecho de mal que no vine a verme? verme? ¿En qué me habré equivocado? ¿No? Pero bueno, esto nos pasa a todos. Seguro. Hay veces que hay temas de obras sociales por los cuales el paciente abandona al médico, ¿no? Sí, no, seguro, sí. Pero bueno. Jane Somerville, que era la jefa de mi hermano en el National Heart en Londres, le decía que cuando se jubiló era la cardióloga de la reina, ¿no? Y a los 70 años en Inglaterra por ley te jubilan. Y dice que los otros médicos se encargan de decirle a los pacientes, no vaya a verlo a la doctora Somerville que se jubiló, ¿no? Y hoy también otro paciente me preguntaba si yo me iba a jubilar y yo le decía, yo de ninguna manera me iba a jubilar por decisión mía. Yo me voy a jubilar cuando me jubilen los pacientes, cuando los pacientes dejen de venir a verme, entonces me voy a jubilar. Sí, es una profesión que uno no la quiere largar a veces, ¿no? Porque, bueno, se encariña con su profesión. Claro, con la profesión, con los pacientes. Además, la medicina es un desafío permanente. Es como una película de detectives, donde uno empieza conociendo la patología desde muy chico, desde muy pichón, desde muy estudiante, pero el permanente progreso y los permanentes cambios hacen que esto sea una cosa apasionante. Entonces, que uno siga leyendo y siga interesado. Y vos fíjate que cuando nos encontramos entre médicos, en la gran mayoría de los casos, inevitablemente terminamos hablando de medicina, ¿no? Y es porque realmente esto es o te gusta o no te gusta, no hay términos medios, ¿no? Pero volviendo al tema de la prevención, yo creo que... Y en eso es fundamental, que no solamente estamos para curar, sino para enseñar a que la gente no se enferme. Claro, pero si creo que fue Carrillo o algún lúcido de esa talla que dijo, el mejor hospital es el hospital con las camas vacías. Ojalá lleguemos a un día a que sea tan importante la prevención y la gente sepa tanto cómo curarse que no haga falta internarlos o que se internen los casos absolutamente imprescindibles como los accidentes o cosas, pero porque hoy en día vemos que hay muchos pacientes internados porque llegan tarde a todo. Y siguen existiendo pacientes que creen que no hay que ir al médico o que creen que tomar remedios es malo. Te dicen, no, yo tanto remedio, no. O me van a encontrar algo. O me van a encontrar algo, por temor. Pero también existen muchas leyendas, de decir, mire, todas las pastillas que tomo. Entonces yo le digo, mire, las leo y digo, bueno, si las necesita las tiene que tomar. Y hay veces que uno dice, a ver, ¿por qué tomo tantas pastillas? También uno toma tantas pastillas porque en su momento no hizo una adecuada dieta, no hizo una adecuada actividad física, no se controló. Entonces el día de mañana tenemos que tomar un montón de pastillas para tratar de evitar todos esos problemas que lo pudimos haber evitado previamente. Ahora hay algunas que son inevitables, ¿no es cierto? Pero sin duda. Pero hay cosas que hoy en día se pueden llegar a evitar. A ver, si uno tiene hipertensión y le sigue poniendo sal y toma la pastilla para la presión, está bien, pero hay cosas que se pueden llegar a evitar. Sí, no, la gente eso lo maneja con una liviandad. Sí. Es decir, el tema de tomar los remedios para la presión es fantástico, porque los lunes en los consultorios es trágico, porque el 80 o 90% de los pacientes hipertensos vienen con la presión alta. Entonces dice, no puede ser. Entonces le digo, ¿qué comiste el viernes? Fui a la peña de fulano picada. Y el sábado tuve un asado, después tuve un cumpleaños, después tuve un casamiento. Y el domingo, y el asadito todos los domingos. Entonces le meten, de viernes a domingo le meten una sobrecarga de sal y de sodio, ¿no? Entonces, yo por eso ahora tengo 2 aparatos en el consultorio. Le digo, anda mal. Le digo, esto es como si miras Boca y River y pierde Boca y vos decís que anda mal el televisor. No, la que anda mal es la sal que vos te comiste, ¿no? O interrumpir los remedios para la presión. Me quedé sin remedios el jueves, el viernes tuve que, no sé, me olvidé
Y entonces... Y la otra es que me recetó este remedio para la presión de 5 años y lo sigo tomando. Claro. Y a lo mejor o lo tiene que modificar la dosis o cambiarlo o algo por el estilo. Pero, no, sí, lo sigo tomando. la gente atiende mejor al auto que su propia salud. No todos. Pero hay, porque vos decís, ¿llevaste el coche a hacer el servicio? Ah, el coche lo tengo limpito, brillante. Pero eso, volviendo un poco a lo que dijiste vos, yo creo que las mujeres hacen muchísimo más caso a todo esto que lo que hacen los hombres. Sí. No sé si es porque su prevención empieza en edades tempranas con los controles de Papá Nicolau, todas esas cosas, y de mama, que los hombres, desde que dejan el pediatra hasta los 50, 60 años, no van al médico. Bueno, en eso fue una precursora Tita Merelo. Sí. A punto de partida del cáncer de útero de Eva Perón, ella empezó con que mujeres háganse el Papá Nicolau. Ahora, eso prendió tremendamente en la población femenina. Lo que ahora tiene que prender es que no encandilarse con el ginecólogo al que tienen que seguir yendo todos los años, pero tienen que saber que una de cada 3 mujeres se muere del corazón. Sí. La principal causa de muerte de la mujer añosa es la cardíaca. Y muchas creen, eso no lo saben, y por eso van al ginecólogo, van al dentista y no van al cardiólogo. Y tienen que ir al cardiólogo. Sí. Porque esa es la manera de prevenir complicaciones posteriores que son, como vos decías, absolutamente evitables. Es decir, o gente que dice, no, ¿para qué me voy a hacer análisis a ver si me sale mal? Exacto. ¿No? Sí. Bueno, pero esto es como que me digas, no sé, voy a esperar a que se rompa el caño de agua para ¿no? O no lo llevo al taller para ver si le encuentran algo. Claro. Y hay algo que yo lo veo, y a veces Marcela da muchos consejos en cuanto a esto, que sigue viendo mucha gente obesa, muchísima gente obesa, incluso chicos obesos, por una falta también de educación en la parte alimentaria. O sea, es fácil. Hoy estamos con la comida rápida, con la comida fácil, y no nos estamos cuidando la parte de obesidad que después repercute en todo, desde los huesos, corazón, la arteria, todo. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la obesidad epidemia mundial en el siglo XXI. Es decir, no es un problema de la Argentina nada más, porque en un momento se lo relacionaba con lo socioeconómico y se decía, son gordos los que menos tienen porque comen demasiado hidrato de carbono. Y no es decir, eso es cierto, que hay gente que no tiene la posibilidad. Ahora, yo siempre digo, la mejor farmacia es la verdulería. Acá no comemos la cantidad de fruta y verdura que deberíamos. Ni pescado. No tenemos la cultura de comer pescado. Es paradójico, porque nosotros somos todos descendientes de italianos o de españoles. Y cuando uno va a España e Italia... La dieta mediterránea es pescado. Pero absolutamente, y verdura. es pescado, verdura, fruta, frutos secos, aceite de oliva y vino tinto. Sí. ¿No? Ahora, es notable como nosotros nos agarramos a la carne de vaca, que obviamente que es muy rica, pero no se puede comer carne todos los días. Como tampoco es malo comer polenta todos los días. Seguro, es decir, tampoco las dietas demasiado estrictas son cumplibles, entonces uno tiene que ser equilibrado. Que la gente coma con sentido común, pero que trate de decir, como verdura, como fruta, como pescado, como pollo, como cerdo. Y tener un poco más variedad. Variedad, no vivir Y hasta es más económico. Es claro, sí. Es claro. Cholo, bueno, se nos va el tiempo, esto es muy lindo, tenemos para seguir charlando, pero bueno, lo más importante que rescatamos de esta charla es que la prevención ha dado sus frutos al pasar de los años, y eso es muy importante, y que nosotros los hombres debemos seguir un poco el ejemplo que están haciendo las mujeres, que realmente están viviendo más que nosotros, y bueno, no queremos que nos saquen ventaja, así que tenemos que empezar a cuidarnos. Y lo importante es que lo viven con alegría, con proyectos. Sí, yo creo que en ese sentido los hombres, como vos decís, tenemos que imitar a las mujeres, es así. Gracias otra vez, y bueno, nada. ya nos vamos a volver a juntar para seguir charlando. Con mucho gusto. Continuamos con Salud 10. Bien, como anunciamos al principio del programa, nos acompaña la doctora Andrea Ñorga, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y el tema de hoy, los trastornos del sueño, algo que mucha gente padece. ¿Cómo hacemos para tratarlos? ¿Cuáles serían las herramientas que utilizarían para estos trastornos, doctora? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Hoy los trastornos del sueño básicamente los podemos dividir en 2 grandes trastornos por los que la gente consulta. Uno es el insomnio, que es un gran capítulo en la población, y el consumo de psicofármacos. Y el otro es lo que se llama hipersomnia diurna, que es tener sueño de día y en general
consultan o porque tienen mucho sueño o porque roncan y los manda su pareja, generalmente la mujer, porque es más frecuente en hombres, porque roncan muy fuerte y bueno, no pueden dormir. Ahí cuando el paciente consulta por este motivo de ronquidos o que tiene mucho sueño, lo primero que uno tiene que hacer es descartar la patología más prevalente. Primero se descarta con el interrogatorio que duerma la cantidad de horas correctas para esa persona. Es una enfermedad muy difundida en la sociedad, la quita de horas de sueño, porque se ve televisión hasta tarde, uno sigue madrugando para ir a trabajar y cada vez se duerme menos. Pero descartando eso, lo otro es descartar que tenga apneas del sueño y entonces esto, que son pausas en la respiración, donde el oxígeno baja, la frecuencia cardíaca sube, se produce todo un estrés, el cerebro se dedica a microdespertarte para que puedas respirar. El paciente duerme durante toda la noche roncando, pero no descansa. Entonces, está cansado. Está cansado en el día porque su cerebro estuvo activo toda la noche. Se despierta, estos son los síntomas por los que consulta, es el ronquido, pero él no se escucha, es porque otro le dice que ronca, porque tiene mucho sueño, porque se despierta ahogado a la noche o porque se despierta con ganas de seguir durmiendo. Esto lo preocupa y viene a la consulta. Se realiza el estudio, que hay dos tipos de estudios para hacer, uno específicamente respiratorio, que se puede hacer en forma domiciliaria, y el más completo que ve lo neurológico, lo cardíaco y lo respiratorio, que es durmiendo en un centro de sueño, y ahí se ve no solo los trastornos respiratorios, sino neurológicos o si hay arritmias. Con esto se cuentan si hay apneas, pues, que ronca ya sabemos, incluso a veces lo filma la familia. Se cuentan la cantidad de apneas, si baja o no el oxígeno, y ahí se clasifican en leves, moderadas y severas. Las moderadas con comorbilidades, o sea, hipertensión, asma, EPOC, obesidad, que es una de las causas más frecuentes de las apneas, hipertensión de difícil manejo, insuficiencia cardíaca de difícil manejo, diabetes de difícil manejo. Esas moderadas con comorbilidades o las severas van a un tratamiento específico que es una máquina que se llama CPAP, que te ayuda a respirar mientras dormís. ¿Eso se cura? No tiene cura, la causa más frecuente de tener apneas es, tiene alivio, pero no tiene una curación al momento. La causa más frecuente es lo que vos dijiste, el sobrepeso hace que aumenten las almohadillas grasas a nivel del cuello, el diámetro, que en un hombre no tiene que ser más de 42 centímetros, está aumentado del cuello, a veces no tienen cuello, tienen muy disminuido. Entonces hace más una anatomía específica, porque son familias de roncadores, hacen que cuando pasa el tiempo los músculos de la garganta se relajan más, por lo tanto se cierra más, las almohadillas grasas comprimen más porque están más grandes y finalmente se termina cerrando la garganta cuando uno se relaja dormido, se ronca y cada vez hay que hacer más fuerza para que el aire pase. Entonces ahí es donde se desarrollan las apneas. ¿Cómo se puede curar y que no necesite tratamiento? Bueno, volviendo al paciente que es obeso, que yo he tenido algunos pacientes que han vuelto a su peso normal y siguen roncando, pero no tienen las apneas y evitan el uso del CPAP. Estas apneas durante mucho tiempo, si el paciente no está controlado, ¿tiene trastornos más severos después, neurológicos? Sí, tiene trastornos a nivel cardiovascular, los más graves son arritmias o muerte súbita a la noche o infartos. En uno de esos episodios de bajón del oxígeno, que no respira, están como mínimo 10 segundos sin respirar. Eso hace que disminuya bastante el oxígeno. A nivel neurológico, estos eventos cardiovasculares son los infartos cerebrales o puede haber un pico de hipertensión y tener un derrame cerebral. Esos son los más graves, digamos. Después, la mala calidad de vida, que no llegan en general a eventos tan severos si consultan, porque antes tienen esto de enfermedades de difícil manejo y el mismo médico clínico ya lo está incorporando y está pidiendo a ver por qué el paciente tiene mal la presión a la noche, que se detecta con un holter de presión, o tiene arritmias a la noche y no se las pueden frenar.
Bueno, con esas cosas se están y como medidas diagnosticando. terapéuticas, así esto que uno dice cuando tenemos maridos roncadores, que uno empieza a decir, ponete costado o buscar posiciones. ¿Es cierto? O sea, ¿cambia el ronquido si está boca arriba, si está de costado? Cambia. Hay algunos pacientes que... ¿Hay algo que nosotros, podamos hacer sin sí, llegar al CIPAC? Sí, nosotros cuando hacemos el estudio, la polisomnografía, se detecta si las apneas son boca arriba o de costado, en decúbito supino o prono, o como el paciente duerma. Si es un roncador que hace apnea solamente durmiendo boca arriba, bueno, tiene una solución. Ese paciente se le cose una pelotita de tenis en la remera de dormir y va a dormir siempre de costado. Pero además hay otras medidas que se llaman las higiénico-dietéticas, que son una cena liviana, no comer demasiado y no tomar alcohol a la noche porque el roncador ronca más ese día. Tener descongestionada la vía aérea superior cuando está resfriado, ronca más aún. Bueno, obviamente mantener el peso adecuado, hacer una actividad física. Mantener horarios de sueño regulares, porque no es lo mismo que siempre te acuestes a las 11, 11 y media, 12 de la noche, que un día a las 10, otro día a las 3 de la mañana y así ir variando. Ahí eso trastorna el sueño y hay días que va a llegar tan cansado que va a roncar más y a hacer más apnea. Tomando todas estas precauciones y sumado a que no tienen que consumir los roncadores con apneas leves, por ejemplo, no tienen que consumir alcohol, no tienen que consumir, de noche me refiero. Salvo una excepción de una fiesta. Sí. No tienen que consumir de noche relajantes musculares porque eso les relaja más la garganta y no tienen que consumir psicofármacos a la noche. El paciente que se despierta ahogado y dice no, voy a tomar una pastilla para dormir, se va a ahogar más, lo que pasa que no se va a enterar. No se va a enterar. Entonces, con todas estas medidas más lo posicional, que duerma de costado, el paciente teóricamente al ir a dormir más liviano y sin todos estos relajantes y obstrucción nasal y demás, va a roncar un poco menos y no va a hacer tantas apneas. Y con respecto al insomnio, esto de o tener sueños, ni bien nos acostamos, que nos dormimos, pudiera pasarnos un tren y no nos enteramos, y esto de despertarnos a las 2 horas, 3 horas de haber dormido, y decir, miramos la hora y son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y estamos totalmente despiertos. Con el tema del insomnio, vos tenés el insomnio de conciliación, el que no se puede dormir y se duerme tarde, el de mantenimiento, que es el que vos decís, se despiertan temprano, después les cuesta dormirse, o el de despertar precoz, que duermen más horas pero se despiertan muy temprano. El insomnio es un problema que el paciente va adquiriendo, salvo que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, un Parkinson o alguna enfermedad neurológica. En general son pacientes que van desarrollando, todos nacemos con un sueño programado, o somos dormidores normales, dormidores cortos, dormidores largos, los búhos, las alondras, que son los búhos, son los que disfrutan más la noche, se acuestan más tarde, las alondras se acuestan temprano, son prototipos genéticos. Después va pasando el tiempo y empezamos a ponerle estrés a la noche, entonces me despierto porque estoy preocupado y ya que está me levanto, tomo un vaso de agua, tomo a la otra noche, y ya el cerebro sabe que a las 2 de la mañana vos tomás agua, o te tomás unos mates, o te comes unas galletitas. O vas al baño. Claro, y ya te empezás a despertar para eso. Ir al baño es otro tema porque por ahí uno se despierta con ganas de hacer pis, vas, haces, volvés y te volvés a dormir. Eso no desarrolla insomnio. Sí, acompañar con alguna ingesta, que es peligroso porque además están los comedores nocturnos que le echan la culpa al otro, claro, compulsivamente se levantan a comer. Entonces, lo que hay que hacer con el insomnio es, en primer lugar, hay una licenciada que se dedica a hacer todo lo que es insomnio, psicóloga. Entonces, ella lo que hace es todo esto de la higiene del sueño y te hace una historia clínica, un diario de sueño se llama, donde vos anotás durante una semana a qué hora te acostaste, a qué hora te despertaste, por qué te pasó, a qué hora apagaste la luz, bueno, todo. A esos pacientes hay que sacarle los estímulos en la cama, no se mira tele, no se habla por teléfono, no se come, la cama es para dormir o tener sexo, nada más. El resto de las actividades afuera de la habitación. Limpiando todo eso, se le dan ciertas pautas al paciente y con esa historia, ese diario de sueño que le llevan, ella puede diagramarte un tratamiento sin fármacos. Hoy
Por hoy el insomnio se trata, si vos no tenés una enfermedad clínica que te lleve al insomnio, Exacto. se trata de utilizar poca medicación, no más de un mes, si son medicamentos para dormir, o se está empezando a usar mucho la melatonina, que es la hormona del sueño, que es un poco más natural que un psicofármaco. Porque en general la mayoría de los psicofármacos generan una dependencia que si los suspendés no dormís, pero tomándolos tampoco, y tenés que ir subiendo la dosis o combinándolos. Con este higiene del sueño hay técnicas que ella aplica y que si el paciente hace caso, entre 1 a 2 meses vuelve a dormir, quizá no 10 horas de corrido, pero sí 5 o 6 horas los días que está tranquilo. Poder descansar. Entre esas cosas, bueno, hay una restricción del tiempo en cama, lo hace acostar tarde, levantar temprano, después se lo va aumentando en las consultas y le agrega cosas en el día, porque todo lo que te pasa en el día te lo llevas a la noche. Exacto. Hay muchas técnicas para hacer. Bien, es un tema importante porque mucha gente padece de insomnio y de pronto uno cuando está despierto de noche todo es más grave y la noche se hace más largo y uno empieza... Exacto, y se pide, es muy frecuente que se pida la pastilla para dormir, cuando en realidad no es la solución. No es la solución. Bueno, muy interesante el tema, ya saben, hay para consultar, el roncador no solamente molesta de noche, sino que tiene que tratarse para estar mejor el paciente, no el acompañante, sino realmente para mejorar la salud del paciente. Andrea, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vos. Bien, tema de hoy, algo que está muy en boga y que todos opinan y uno lo ha visto en diferentes personalidades que han salido a hablar de nutrición. Todos son expertos de nutrición y así es como se cometen varios inconvenientes y errores en la alimentación. Si la obesidad estaría ya controlada con el solo hecho de tomar juguitos, de consumir polvos mágicos, de hacer dietas libres de harinas, sin gluten, o tomando pastillas mágicas, la obesidad no estaría siendo la patología más importante y relevante en todos los países del mundo. Pensamiento muy sencillo. No estoy minimizando ninguno de esa variedad de tratamientos, pero no tratemos de crear una situación de endemoniar algunos determinados alimentos cuando la base de cualquier alimentación es que debe haber una adecuación a la actividad, al sexo, a la edad, al estado corporal, al estado patológico, a la actividad física, a la actividad laboral. Debe haber una calidad de los principios nutritivos que consumimos, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, que es lo que necesitamos para consumir en su justo equilibrio. ¿Sí? Determinada cantidad de hidratos de carbono, determinada cantidad de proteínas y determinada cantidad de grasas y de determinados tipos de grasas también, con aporte de vitaminas y minerales, una armonía entre la relación de los principios nutritivos para que todo se absorba y todo sea realmente una alimentación saludable, y la cuarta ley, que es la ley de la adecuación. ¿Sí? Esto rige la ley de la alimentación, rige plenamente lo que es un concepto de alimentación. ¿Podemos hacer una alimentación saludable o no? Podemos hacer una alimentación para enfermarnos, pero no podemos determinar que una alimentación carente, como es la que están realizando muchas personalidades, que han sido tomadas en cuenta porque alguien les dio una dieta sin harinas, que es lo que está de moda, haciendo una dieta totalmente libre de un montón de principios nutritivos y además una alimentación en donde está alejada de nuestro hábito alimentario. Por supuesto que logran una disminución de peso, pero a veces con una patología de carencia muy importante y no logramos una educación alimentaria. Lo podemos discutir desde todos los puntos de vista. No hay mantención en aquellas dietas que son restrictivas y demasiado limitantes para el paciente que la está realizando. Porque si no, no estaríamos viendo, los que nos dedicamos a esto, la cantidad de pacientes que tienen reincidencia. Si realmente tomar las medicaciones mágicas dadas por profesionales que quizás muy reconocidos, pero que hacen su buen negocio, no dejaríamos de ver
en azul y en cualquier lugar del mundo, pacientes que han bajado grandes cantidades de peso y han hecho el rebote correspondiente porque dejaron la medicación. Es histórico, hace años que esto sucede. Ahora se han sumado que muchas personalidades, por ser artistas, locutores, pintores o lo que sea, creen que tienen la sabiduría de explicar qué es una alimentación. Y se ponen a hablar inclusive, lo hemos visto en programas televisivos realmente que tienen gran audiencia, hablar de la metformina, hablar de las cuestiones de insulinoresistencia, como si realmente fueran profesionales. En una patología que hay tanta avidez por tener un buen cuerpo, por tener una buena presencia y luchar contra los kilos, no podemos dejar librado todo a un facilismo. Pensémoslo desde este lado. Si todo esto realmente fuera tan efectivo, solo tendríamos un tratamiento y solo tendríamos pacientes curados. Y nunca se habla de cura en el tratamiento de la obesidad. Se habla de pacientes recuperados, con todo un apoyo y con toda una cantidad de elementos que fortalecen la conducta del obeso. No simplifiquemos tan fácilmente porque hay mucha gente que está padeciendo esta patología y mucha gente padece también el sobrepeso. Y estas personalidades, expertos en un montón de temas, menos en nutrición, se ponen a hablar de temas con su experiencia, que no quiere decir que sea buena o mala, es su experiencia, a dar consejos y en esta avidez la gente se capta. También hay un montón de productos que están cuestionados en todo el mundo y que seguimos viendo que se venden como si fueran muy naturales, en donde el reemplazo total de una comida pasa a ser por un batido. ¿Cuántas veces, cuántos años podemos llegar a mantener nuestra alimentación como solo un batido? ¿Cuánta plata tenemos que tener para poder comprar esos tarritos de productos en donde los costos son altísimos? ¿Cuánto tiempo? Entonces, esto es tan restrictivo desde lo económico y es tan restrictivo por el sabor que en algún momento voy a volver a mi alimentación. ¿Y qué pasó? Desde que me compré la latita y vi esta disminución de peso hasta el día que no la tomé más, no tuve educación alimentaria. No sé qué hacer cuando no tomo el batido, ¿sí? No sé qué hacer cuando incorporo las harinas. Entonces, cuidemos, por favor. Yo estoy en contra de las dietas restrictivas, soy más por la no dieta, estoy por el hábito de la educación alimentaria, el tratar de reeducarnos, no de buscar efectos mágicos. Si lo insisto, no sería la obesidad la patología que rige toda la morbilidad y la mortalidad en el mundo, no en la ciudad. En el mundo la obesidad es uno de los desencadenantes de una morbimortalidad importantísima. Entonces, no lo minimicemos con un comentario muy frugal hecho por alguien que será experto en su tema, pero no en nutrición. Seguimos en Salud 10. Bueno, llegamos al final del primer programa del 2018 y les agradecemos mucho por habernos acompañado, ¿no? Bien, agradecemos a la doctora Andrea Ñorga sobre el tema trastornos en el sueño. Y al doctor Capelli por la extensa charla sobre prevención y fundamentalmente siempre hablamos de la vida. Y a los micros nuestros, al del doctor y al mío, con los temas que realmente ustedes nos piden. Así que bueno. En 7 días, no se olviden. Estamos nuevamente. Y acuérdense de escribirnos, mandarnos información que quieran recibir y nos vemos en 7 días. Gracias por acompañarnos.